Hay santos que se veneran desde lejos, y hay santos que parecen estar hechos de la misma carne que nosotros. Padre Pío era de los segundos. Un hombre que sufrió como sufre la gente del pueblo, que cargó un dolor en el cuerpo que ningún médico pudo explicar, que confesaba a los pecadores durante 16 horas seguidas sin quejarse, y que durante 50 años sangró todos los días con las mismas heridas de Cristo en la cruz. Esto no es una leyenda, está documentado. Hay cartas, informes médicos, testimonios firmados por científicos que intentaron explicarlo y no pudieron. Esta es su historia. 20 de septiembre de 1918. Una pequeña capilla en el sur de Italia. Un fraile arrodillado solo ante un crucifijo. La Primera Guerra Mundial acababa de terminar. La gripe española había matado a casi todos los frailes del convento. Solo quedaban 3. Lo que ocurrió después, ese fraile lo describió en una carta a su director espiritual. Una carta que el Vaticano conserva hasta hoy, y que comienza así. Todo sucedió en un instante. Vi ante mí una figura misteriosa con las manos, los pies y el pecho bañados en sangre. Sentí como si me estuviera desmayando y muriendo. Si Dios no hubiera intervenido para sostener mi corazón, creo que habría muerto. Cuando la visión desapareció, miró sus propias manos. Estaban sangrando. Sus pies también, su pecho también. 5 heridas, exactamente en los mismos lugares donde los clavos y la lanza habían atravesado el cuerpo de Jesucristo en el Calvario. Tenía 31 años. Su nombre era Francesco Forgione. El mundo lo conocería como Padre Pío. Esas heridas nunca volvieron a cerrarse. Durante 50 años. Para entender lo que pasó en esa capilla, hay que regresar al principio, a un pequeño pueblo campesino del sur de Italia en la década de 1880, sin luz eléctrica, sin agua corriente, un lugar donde la gente vivía de la tierra, rezaba el rosario en familia todas las noches y la fe no era una costumbre, sino el centro de todo. Un lugar que cualquier mexicano de pueblo reconocería de inmediato. Francesco nació allí, el 25 de mayo de 1887, en Pietrelcina. Sus padres eran campesinos pobres, trabajadores, profundamente católicos y completamente ordinarios según los estándares de su época. Tuvieron 7 hijos. Francesco era el tercero. Por fuera parecía un niño como cualquier otro, pero quienes lo conocían de cerca notaban algo difícil de explicar. Era inusualmente tranquilo, inusualmente devoto, y prefería quedarse en la iglesia a salir a jugar. Su madre recordó años después, todas las mañanas y todas las tardes iba a la iglesia a visitar a Jesús y a la Virgen María. A veces yo le decía, sal a jugar con los niños, pero él siempre respondía, no quiero, porque ellos blasfeman. Lo que su madre no sabía era que su hijo tenía visiones desde los 5 años. Ángeles, la Virgen María, Jesús y también demonios. Figuras aterradoras que lo llenaban de miedo, pero que siempre eran ahuyentadas por las apariciones celestiales que venían después. Francesco lo consideraba completamente normal. Pensaba que todos vivían lo mismo. Solo años después comprendió lo solo que estaba en lo que veía. A los 15 años, tuvo una visión que definiría el resto de su vida. Un hombre resplandeciente lo llamó a luchar contra un gigante tan alto que su cabeza tocaba las nubes. El gigante era el demonio. Lucharon juntos y vencieron. Y al final, el hombre le dijo algo que nunca olvidó. Esta batalla durará toda tu vida, pero lucha sin miedo, siempre vencerás. Tenía 15 años. No imaginaba todavía lo que esa promesa le costaría. En 1903, a los 16 años, entró a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, la misma tradición de San Francisco de Asís, conocida en todo México por su cercanía con el pueblo sencillo y su vida de pobreza y oración. Eligió el nombre religioso de Pío. Su salud era frágil desde el principio. Varias veces lo enviaron de regreso a casa de sus padres para recuperarse, pero cada vez que mejoraba, regresaba al convento. En 1907 hizo sus votos solemnes. En 1910 fue ordenado sacerdote.
Quienes asistían a sus misas notaban algo que nunca habían visto. Una misa del Padre Pío duraba en promedio 4 horas, no porque fuera lenta, sino por la intensidad con la que oraba. Muchos decían que no parecía una ceremonia religiosa, parecía que estaban presenciando la pasión de Cristo en vivo, frente a sus ojos. En esa misma época, Padre Pío tomó una decisión que la Iglesia solo permite en casos muy excepcionales. Se ofreció a Dios como víctima viva en reparación por los pecadores y por las almas del purgatorio. Quien hace esa ofrenda, paga por su generosidad. Lo que vino después fue el precio. En 1916, a los 30 años, llegó a la pequeña comunidad capuchina de San Giovanni Rotondo, un pueblo remoto del sur de Italia. Nunca más se iría. Sus días eran rigurosamente ordenados. Se levantaba de madrugada y pasaba horas en oración silenciosa antes de cualquier otra actividad. Rezaba 5 rosarios al día. Decía siempre, en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. Después de la misa, comenzaba a atender a los fieles. La noticia se fue corriendo de boca en boca, como se corre la voz en los pueblos de México cuando alguien tiene fama de santo. La gente llegaba de pueblos cercanos, luego de otras regiones, luego de otros países. La fila en su confesionario crecía cada mes. En su momento más intenso, Padre Pío pasaba hasta 16 horas al día confesando. Lo que hacía diferente su confesionario no eran las horas, era lo que ocurría adentro. La gente se sentaba frente a él y descubría que ya sabía cosas que nunca habían contado a nadie, pecados nunca confesados, secretos cargados durante décadas. Los nombraba en voz baja, sin juzgar, antes de que la persona hubiera dicho una sola palabra. Muchos que llegaban sin fe se iban creyendo. Fue en este mundo de oración y confesión donde llegó el 20 de septiembre de 1918. La carta que Padre Pío envió a su director espiritual, describiendo el momento de los estigmas, es uno de los documentos más impactantes de los archivos del Vaticano. Describe un estado entre sueño y vigilia, una figura bañada en sangre en 5 heridas, terror y paz mezclados de una manera que sus palabras apenas podían contener. Y luego, el silencio, y las heridas en su propio cuerpo. Imagina el suplicio que experimento todos los días. La herida en el pecho sangra continuamente. Comienza el jueves por la tarde y continúa hasta el sábado. Dios mío, me muero de dolor por el tormento que experimento en lo más íntimo de mi alma. Los superiores llamaron a médicos. Un profesor llamado Amico, escéptico convencido, sometió a Padre Pío a un tratamiento de cicatrización durante 8 días, seguro de que probaría el fraude. Al cabo de los 8 días, las heridas no habían cerrado. Se habían abierto más y sangraban con mayor intensidad que antes. Su informe concluyó que las heridas eran médicamente inexplicables. Y eso fue solo el comienzo. A lo largo de las décadas siguientes, múltiples examinaciones médicas independientes llegaron a la misma conclusión. Las heridas no respondían a ningún tratamiento, no se infectaban, no se deterioraban como lo harían heridas normales abiertas durante años, simplemente sangraban, con el mismo ciclo semanal, con el mismo patrón durante 50 años. Padre Pío usaba guantes de lana café para ocultar las heridas de sus manos, pero durante la misa, cuando elevaba el cáliz, los guantes se corrían. Los que estaban en las primeras filas podían ver la sangre, y lo que veían los marcaba para el resto de su vida. Fue el único sacerdote en la historia de la Iglesia en recibir los estigmas de Cristo, y el único en celebrar misa con ellos durante 50 años. Con los estigmas llegaron los milagros. Padre Pío no los buscaba, los evitaba, desviaba el crédito, minimizaba lo ocurrido, regresaba a las personas a su propia fe. Pero los testimonios seguían llegando. El caso de Gemma Di Giorgi es uno de los más documentados. En junio de 1947, una niña de 7 años llamada Gemma llegó a San Giovanni Rotondo con su abuela. Gemma era ciega de nacimiento, sus ojos no tenían pupilas. Varios médicos la habían examinado y llegado a la misma conclusión.
No había nada que la medicina pudiera hacer. Nunca vería. Su abuela no aceptó ese veredicto, porque así son las abuelas que tienen fe. Cuando entraron a la iglesia donde Padre Pío distribuía la comunión, él miró a través de la multitud y llamó en voz clara: «Gemma, ven acá». Nunca las había visto, no sabía sus nombres. Se abrieron paso entre la gente y se arrodillaron junto al altar. Padre Pía sonrió a la niña, le dijo que podía hacer ahí mismo su primera comunión. La escuchó en confesión, puso sus manos sobre sus ojos y le dio la comunión. La abuela le preguntó después si había pedido alguna gracia en ese momento. Gemma dijo que no. Poco después, cuando Padre Pío la bendijo por segunda vez, le dijo en voz baja: «Que Nuestra Señora te bendiga siempre, hijita». Gemma dio un grito. Podía ver. 4 meses después, un destacado oftalmólogo la examinó y escribió en su informe médico: «Contra todas las leyes de la física y la biología, esta niña, sin pupilas y por lo tanto absolutamente incapaz de ver, ve perfectamente». En 1995, casi 50 años después de aquella mañana, Gemma Di Giorgi seguía viva, seguía dando clases en Sicilia, seguía viendo. Los milagros no se quedaron dentro de la iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un capitán del ejército italiano estaba en medio de un combate cuando un fraile capuchino apareció a su lado y le gritó: «Muévase, aléjese de aquí ahora». El capitán corrió. Segundos después, una bomba estalló exactamente donde él había estado parado. El fraile había desaparecido. Alguien sugirió que podría haber sido Padre Pío. El capitán viajó a San Giovanni Rotondo y en el momento en que vio al pequeño fraile de hábito café, cayó de rodillas llorando. Era él. Padre Pío no había salido del convento. Este fenómeno, estar en 2 lugares al mismo tiempo, fue reportado en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Durante una ceremonia en Roma, varios cardenales afirmaron haber visto claramente a Padre Pío en la plaza de San Pedro. Luego se confirmó que el fraile estaba en San Giovanni Rotondo todo el tiempo. La ciencia no tiene nombre para esto. No todo en la vida de Padre Pío fue gloria y milagro. Durante 20 años, abarcando los últimos años del Papa Pío XI y los primeros de Juan XXIII, Padre Pío fue sometido a una investigación eclesiástica formal. Sus apariciones públicas fueron restringidas. Su comunicación con el exterior fue severamente limitada. Gente dentro y fuera de la iglesia lo acusó de fraude, de engaño, de fabricarlo todo. 20 años. No protestó públicamente, no buscó aliados, no hizo declaraciones en su defensa. Continuó su rutina reducida de oración con una serenidad que sus superiores describieron como desconcertante. La investigación concluyó no solo que era inocente, sino que los fenómenos a su alrededor desafiaban toda explicación racional. Juan Pablo II describiría después esos 20 años como décadas de fuego. Una purificación, dijo, que no disminuyó la santidad de Padre Pío, sino que la profundizó de maneras que solo el sufrimiento puede lograr. La conexión entre Padre Pío y Juan Pablo II es una de las historias más conmovedoras del catolicismo del siglo XX. Cuando Karol Wojtyła era todavía un joven sacerdote en Roma, viajó hasta San Giovanni Rotondo para conocer a Padre Pío. Llegó tarde, el fraile ya no podía recibir a nadie más ese día. Cuando le avisaron que un joven sacerdote polaco quería hablar con él, Padre Pío hizo una pausa. Luego dijo: «A este no puedo decirle que no». Muchos que estaban presentes creen que en ese momento Padre Pío ya sabía quién sería Karol Wojtyła. El segundo capítulo llegó en 1962. Wojtyła, ya obispo, estaba en Roma para el Concilio Vaticano II, cuando supo que una amiga de su juventud en Polonia, una mujer llamada Wanda Poltawska, había sido diagnosticada con un cáncer avanzado. El pronóstico era desesperador. La cirugía estaba programada, pero nadie esperaba que ayudara. Wojtyła escribió de inmediato a Padre Pío pidiendo sus oraciones.
La carta tuvo que llegar a través de intermediarios por las restricciones vigentes. Cuando se la entregaron, Padre Pío la leyó y dijo en voz baja: «A este no se le puede decir que no». 11 días después, Wojtyła envió una segunda carta, para dar gracias. Momentos antes de la cirugía programada, los médicos examinaron a Wanda una última vez. El tumor había desaparecido. Vivió muchas décadas más. El padre Gabriele Amort fue el exorcista jefe del Vaticano durante casi 30 años. Antes de su muerte en 2016, era considerado la máxima autoridad mundial en su campo. Cerca del final de su vida, dijo esto sobre Padre Pío: «Desde que soy exorcista, siempre recurro a la ayuda del Padre Pío, que durante toda su vida combatió con el demonio y siempre venció. Y debo decirles que el Padre Pío me ayuda mucho durante los combates». En la mañana del 23 de septiembre de 1968, Padre Pío celebró su última misa. Quienes estuvieron presentes ese día lo describieron más pálido que de costumbre, más frágil, pero había una paz en su rostro que quienes lo conocían de toda la vida dijeron nunca haber visto con esa intensidad. Y había algo más diferente. Los estigmas habían desaparecido. Las heridas que habían sangrado durante 50 años, que ningún médico había podido explicar y ningún tratamiento había podido cerrar, ya no estaban. La piel estaba limpia, sin cicatrices, sin ninguna marca. Como si el sacrificio hubiera sido devuelto. Murió horas después, en paz, tras recibir los sacramentos. Tenía 81 años. El reloj de su cuarto se detuvo a las 2:30 de la madrugada, el momento exacto de su muerte, y sigue detenido hasta hoy. El dolor que siguió se sintió en toda Italia y mucho más allá. Una multitud enorme llegó a San Giovanni Rotondo para el entierro. En 2002, el Papa Juan Pablo II, el joven sacerdote que una vez escuchó: «A este no puedo decirle que no», el obispo cuya amiga había sanado 11 días después de que Padre Pío leyera su carta, lo declaró santo ante 500,000 de fieles en la Plaza de San Pedro. En marzo de 2008, 40 años después de su muerte, el cuerpo de Padre Pío fue exhumado. El cuerpo estaba en un estado de conservación sorprendente, pero algunas partes, los ojos, la nariz, no habían sobrevivido intactas. La iglesia decidió reconstruir el rostro con una máscara de silicona, dejando el resto del cuerpo tal como fue encontrado. La barba es real. Las manos, deterioradas, fueron expuestas sin reconstrucción, por decisión deliberada. Hoy, quien visita el santuario de San Giovanni Rotondo y entra a la sala donde está expuesto el cuerpo, puede ver esas manos a través del vidrio. Las manos que sangraron cada semana durante 50 años. Las manos que puso sobre los ojos de Gemma. Las manos que elevaron el cáliz en miles de misas que la gente describió como algo que nunca habían visto. Peregrinos de todo el mundo presionan sus palmas contra el vidrio y hacen sus peticiones, todos los días. Y quizás eso es lo más extraordinario de Padre Pío. No los estigmas, no la bilocación, no los demonios que huían al escuchar su nombre durante exorcismos décadas después de su muerte, sino el hecho de que un hombre que solo quería ser un pobre fraile que reza, se convirtió, contra su propia voluntad, en uno de los santos más visitados y venerados del mundo católico. Un hombre de carne y hueso, que sufrió de verdad, que sangró de verdad, que perdonó de verdad. Como los santos que el pueblo mexicano ha venerado siempre, no por ser perfectos, sino por ser humanos hasta el final y divinos al mismo tiempo. Dejó una frase que ha permanecido con todos los que lo conocieron. El amor es la reina de todas las virtudes. Como las perlas se ensartan en un hilo, así las virtudes se sostienen por el amor. Y cuando el hilo se rompe, se dispersan. El hilo de la vida de Padre Pío nunca se rompió. Este ha sido un episodio más de Rutas Sagradas. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó a alguien que conoces, a una promesa que hiciste, a una oración que rezaste en silencio, compártela con alguien que también la necesite escuchar.
Suscríbete al canal. En el próximo episodio continuamos este viaje por los misterios más fascinantes del mundo sagrado. Hasta pronto.